De que somos semilla. Somos semilla de esperanza. Somos semilla de organización, de lucha. Somos semilla de cambio. Somos semilla de grandes árboles que quisieron cortar. Somos semilla de la tierra. Somos semilla de paz. Somos semilla de amor y humor. Somos semilla de todo ese movimiento social que crece día a día para no olvidar a nuestros muertos, para recordar todos los días a los luchadores y luchadoras que han dejado sus vidas por construir un país diferente. Primero dejaban 7 muertos a orilla de carretera. Después a los 15 días otros 7 muertos. Y así. Entonces ya la gente empezó a irse. Los que nos quedamos, que no teníamos para dónde irnos, nos daba mucho miedo. Cualquier ruido que oíamos decíamos, ya nos vienen a matar. Hubo una cosa de que ya la gente desaparecía, nadie se daba de cuenta. Cuando al tiempo ese vacío, que a dónde está, que quién fue, para dónde lo llevaron. Pero nunca se daba cuenta uno qué pasaba. Ahora poquito nos dimos de cuenta que unos los picaban y lo echaban en una caneca con concreto y lo tiraban al mar. Otros los picaban y los tiraban así por pedazos al río o al mar. Entonces por eso nunca aparecieron. Mi hijo no sé qué lo hicieron. Hace 8 años y no sé qué lo hicieron. Colombia es quizás uno de los países del hemisferio occidental con mayor número de personas víctimas precisamente de la actividad criminal del Estado. En Colombia siempre se nos ha planteado que el número elevado de desaparecidos, de personas víctimas de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, se debe al fenómeno del conflicto armado interno. Sin embargo, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos hemos venido defendiendo históricamente la tesis que en Colombia la violencia estatal no nace con el conflicto armado, no nace después del conflicto armado, sino que por el contrario es causa originaria del conflicto. Sobre todo desde comienzos del siglo anterior, el conflicto por la tierra fue muy agudo y eso fue lo que hizo desarrollar más el conflicto social y el conflicto armado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el Estado colombiano, desde su configuración, digamos después de la independencia de España, fue un Estado elitista que se conformó por capas muy privilegiadas que además siempre tuvieron el arma de la violencia para defender sus privilegios. Cuando los Estados Unidos dominaron, digamos, las Fuerzas Armadas colombianas, las condicionaron para que enfocaran sus máximos esfuerzos bélicos contra una franja de la población, lo que ellos llamaron el enemigo interno. El enemigo interno era una franja muy grande de población, que era la población que no estaba de acuerdo con los privilegios y con el enfoque fundamental de un Estado elitista, ¿no? En donde se considera que el tema de la seguridad nacional, digamos, justifica que quienes disienten, que quienes trabajan en procesos sociales, organizativos, de defensa de derechos, sindicales, son considerados como un peligro. Y en esa perspectiva, digamos, se justifica una cantidad de prácticas y políticas para eliminar al otro, porque el otro, el que piensa distinto, se considera como un enemigo a ese establecimiento, a ese statu quo. En Colombia, esas doctrinas son las que han alimentado el terrorismo de Estado. Para nadie es un secreto que el paramilitarismo en sus orígenes y en su desarrollo tuvo como origen fundamentalmente políticas de origen gubernamental, es decir, para nadie es un secreto que detrás del paramilitarismo estaban los manuales del Ministerio de Defensa que estimulaban armar civiles o crear grupos de seguridad privada a cargo del ejército, o las famosas Convivir en Antioquia y Urabá, que ocasionaron tantos daños a la población civil, genocidios y verdaderas masacres. Que no han sido hechos aislados, que no han sido
hechos cometidos por unas manzanas podridas, sino que han sido hechos cometidos en el marco de políticas sistemáticas, masivas, generalizadas, y que han tenido como objetivo exterminar el pensamiento crítico, exterminar opciones políticas distintas, y que la responsabilidad está en el Estado a través de sus agentes, pero también a través de paramilitares que han actuado con su complicidad y con su anuencia. El mayor nivel de criminalidad estatal en el territorio nosotros lo vivimos en lo que significó durante mucho tiempo la implementación en el territorio de seguridad democrática, ¿no? Se manifestó en capturas masivas de campesinos, en judicialización a campesinos. En la época en que más militarizado estuvo el territorio, fue la época en donde más asesinatos hubo. Por ejemplo, nosotros marcamos una época en la cual se implementa un gobierno, como fue en el 2002, que marcó mucho el territorio y que implementó esa política, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Encontramos como ese año, mientras más militarizado estaba el territorio, suceden masacres como la de Chengue, como la de Salado, como la de Pijiguay, sucede todo el desastre que se vivió en San Onofre, de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, masacres, centros de exterminios. El conflicto aquí no es gratuito, aquí el conflicto obedece más a la desaparición forzada, obedece más a la despojo de tierra, a los megaproyectos. Mire, uno puede identificar algo, aquí se ha presentado ataques sistemáticos en contra de movimientos sociales dependiendo también de intereses económicos. Nosotros identificamos que cuando pasó de la Comuna 13 también se generaban proyectos de desarrollo en este lugar que uno luego lo llevan a entender por qué también se atacaba o por qué el interés de la Comuna 13 en un momento u otro, por qué el interés en contra de un sector sindical justamente cuando estaban en algunas negociaciones. O por qué, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia se presentaban amenazas o asesinatos en momentos destacados, por ejemplo, previo a una elección de un rector o previo a una elección de presidencial. Eso lo hemos registrado incluso desde el año 98 para acá. Siempre que previo a una elección se presentaban casos de amenazas, de asesinatos, de detenciones, de montajes judiciales. En Colombia hay tres tipos de presos políticos. Están los detenidos de la insurgencia, a los que se les juzga por el hecho de levantarse en armas contra el Estado y por una cantidad de delitos más que van un poco de la mano con la rebelión. Están los detenidos del movimiento social, las personas que por pertenecer a una organización social o política en el marco de la democracia y de las normas de la institucionalidad terminan siendo perseguidas, simplemente por ser opositores. Y están las personas que el Estado ha decidido convertir en cifras. Las personas que por sus condiciones particulares de exclusión, principalmente campesinos de zonas de conflicto o de zonas apartadas del país, el Estado sencillamente ha decidido aplicarle la lógica del falso positivo. Es decir, la lógica de tomar a una persona, privarla de la libertad y presentarla como una cifra que le genera un éxito al gobierno de turno. Hemos sido víctimas de un Estado que ha sido victimario por omisión y por acción. Por omisión porque pudo haber evitado muchas cosas que pasaron en el territorio y nunca los hizo, por la sencilla razón de que hacía parte de esa estrategia. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento.
y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. El Móvice nace pues a partir de la necesidad de las víctimas y de organizaciones que han sido perseguidas, digamos, históricamente, para poder contar la versión de cómo sucedieron los hechos. En el año 1992-93 comienza a plantearse la necesidad de un proyecto de memoria similar a los que se habían hecho en otras partes del continente bajo el nombre Nunca Más. El Nunca Más nació en los años 90 con el apoyo más o menos de 18 organizaciones de derechos humanos. La motivación para esto fue la experiencia que tuvimos en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuando estuvimos en Chile, a mí me tocó hacer de secretario de ese tribunal, y en Chile el secretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación me decía que si la Vicaría de Solidaridad de Santiago de Chile no hubiera documentado los casos de violaciones de derechos humanos durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, ellos no hubieran tenido acceso a casi más del 90% de los hechos, porque la Vicaría los había ido documentando muy juiciosamente durante todo el tiempo de la dictadura. Eso nos llevó a pensar que para que en algún momento tuviéramos nosotros una comisión de verdad aquí en Colombia, necesitábamos comenzar muy rápidamente a documentar casos. Y en esa lógica de hacer ese proceso de memoria empezamos a hacer nuestras primeras asambleas regionales. En ese tiempo los llamábamos encuentros regionales de víctimas, y buscábamos empezar a trabajar el tema de verdad, de justicia, de reparación. Tener toda la documentación de todo lo que ha sucedido en el país, la criminalización de la gente, quién han hecho los paramilitares, la desaparición forzosa que ha habido con todas las comunidades. Una importante apuesta porque en medio de ese escenario, insisto, en el año 2005, que ya estaba muy claro que con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se configuraba un panorama de impunidad por todos los crímenes que se habían desarrollado por las estructuras paramilitares, por el propio Estado colombiano que auspició y promovió la creación del paramilitarismo, iba a haber una gran impunidad. Y fue cuando los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, va al Senado, ¿sí?, en un acto de presentar también y decir pues que el proyecto paramilitar en Colombia iba a ser un proyecto que iba a empezar a participar políticamente en el país, y bueno, hablando un poco de defendiendo este proyecto paramilitar. Entonces, desde allí siento que es como el momento en donde algo se activa en las organizaciones, en todo este proceso, y se dice realmente en Colombia ha existido la criminalidad de Estado, existen las víctimas, y digamos también hay un proceso en donde se está legitimando también la verdad pues de los paramilitares, y desde allí digamos ya empezó todo el proceso más organizativo del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y esa iniciativa sirvió para que muchas víctimas del Estado y del paramilitarismo, de las multinacionales, de también la acción de agencias extranjeras en el conflicto armado se comenzaran o nos comenzáramos a reunir y a discutir los temas de cómo entendíamos esa violencia estatal. Una de las grandes conclusiones del Nunca Más fue precisamente la necesidad de avanzar hacia la creación de un movimiento. Y vino una década muy intensa de trabajos, de agruparnos, de encontrarnos, hasta que en el año 2005, también presionados por
el surgimiento de la Ley de Justicia y Paz y del proceso de falsa desmovilización paramilitar, todo eso logró confluir en la construcción del movimiento, que tuvo su origen en el mes de julio del 2005. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, vamos a celebrar 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, el móvil sí tiene 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, vamos a celebrar 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, el móvil sí tiene 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, vamos a celebrar 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, el móvil sí tiene 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, vamos a celebrar 10 años de amores. Que vengan las gaitas, vengan los tambores, el móvil sí tiene 10 años de amores. En la alegría de mi tierra, y en octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil que va a cumplir 10 años de amores. En la alegría de mi tierra, y en octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil que va a cumplir 10 años de amores. Lo que me motivó a llegar al MOVICE es la berraquera, el coraje que ellos tienen para decirle al Estado, ¿entendiente? Yo quería ser como eso, así mismo, ¿entendió? A través de los talleres y de los trabajos que hemos hecho con las organizaciones, ya hemos aprendido a romper el silencio. Anterior eso era una línea de terror, casi nadie hablaba, y nosotros a través de que ya salimos a otros campos y participamos de la lucha, ya vimos que no estábamos solas y que no éramos las únicas víctimas. Y entonces con ellas se ha logrado hacer ese trabajo y ellas han logrado sacar ese dolor que les ha causado por la pérdida de sus familiares, y ese dolor se ha cometido en acciones. Yo creo que es la misma necesidad y la misma búsqueda de todos que nos va uniendo como una sola familia, y es la misma esperanza que no dejamos perder, es la búsqueda de lo que queremos saber. Todos nos unimos al identificarnos como víctimas de crímenes de Estado. Todos nos unimos al pensar que aquí se puede pensar diferente, que aquí se puede pensar en un mejor país. Y que es a través de la unión y el trabajo colectivo en que logramos que la voz de las víctimas trascienda, en que los derechos de las víctimas se puedan exigir algún día de verdad. ¡Nicolás Neiro! ¡Presente! 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 ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! El objetivo del movimiento de víctimas es lograr un cambio en la sociedad colombiana de tal naturaleza que puedan desaparecer las causas y los factores que han determinado que existan en el país 7 millones de víctimas. Es el espacio que nos brinda el poder reconocernos, reconocer que hay un conflicto y que nosotros, la población civil, somos los que hemos puesto los muertos. Entonces este es el espacio que nos permite eso, trabajar para que se conozca y se visibilice todas las atrocidades que se cometen en este país. El MOVICE nos ha significado a nosotros las víctimas un espacio de lucha contra la impunidad y en contra de las políticas de Estado que van en la victimización y revictimización a través de las políticas de seguridad. Logró coordinar el movimiento de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales en torno a una reivindicación precisa en torno a la impunidad y el terrorismo de Estado. El MOVICE significa el encuentro de los dolores, de las luchas, el encuentro de la esperanza, y fundamentalmente significa el encuentro de la fuerza colectiva para recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas de la criminalidad de Estado. Pero también ha significado un espacio de integración, de unidad y de fortalecimiento
de todos esos sectores sociales históricamente victimizados por las políticas del Estado colombiano. Creo que la acción política más importante fue la movilización del 6 de marzo del 2008, en el que justamente logramos que el país entendiera que habían víctimas, que teníamos derechos. Cuando el movimiento sale, digamos, después de esta propuesta organizativa, a evidenciar y a mostrar que realmente muchísimas personas en este país son víctimas de crímenes de Estado, allí, digamos, cobra fuerza eso de somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace contra la impunidad, y desde ahí la fuerza del movimiento y la propuesta organizativa es muy contundente. Y es allí como también surge el encuentro de los falsos positivos son crímenes de Estado, pues con todo el caso de Soacha, pero además aprovechando todo el trabajo que tenía el movimiento en las regiones, todo ese proceso de articulación, se empieza a evidenciar que en todas las regiones donde el movimiento está surgiendo, llegan estas nuevas víctimas de mi hijo fue reclutado, no lo encontramos, o mi esposo que es campesino fue asesinado, etcétera, en diferentes lugares del país, y se desarrolla en el 2009 el encuentro de los falsos positivos son crímenes de Estado. Yo llego al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado por eso. Mi papá fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate, mi papá era un campesino y los miembros del ejército llegaron hasta la finca de él, lo asesinaron y luego lo presentaron como un guerrillero asesinado. Después de tratarlos mal, los llevaron hacia la carretera, mientras en el camino iban haciendo disparos al aire para que la población civil creyera que era un combate. En la carretera a mi hermano le practicaron la fisa mecánica, lo fusilaron, a mi tío le destrozaron el cráneo y 3 días después de tanta lucha me entregaron los cuerpos. Por eso hoy estoy aquí, porque no quiero que a ningún ser humano le pase lo que le pasó a mis seres queridos. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un movimiento que se construye con el trabajo de todas y de todos y con un trabajo arduo, digamos, que es un trabajo desde el corazón, desde el alma. Yo al movimiento de víctimas siento que lo amo, lo honro, le admiro profundamente, respeto profundamente su trabajo, su proceso. Para mí ha sido también una familia. El movimiento es el espacio que yo siento que realmente ha tenido tanta potencia, porque es que las personas que hemos estado allí le hemos metido el corazón, como que sentimos que nos cansamos y hay como un montón de fuerza para seguirle metiendo, porque es eso, o sea, es toda la historia de un montón de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, pero también toda la historia que ha dado este pueblo colombiano por seguir apostándole a pesar de la muerte a la vida. Tres hojitas de laurel pa' guardar en el bolsillo, pa' cuidarse el caminao, pa' saber cómo querer, que uno tiene que aprender a vivir, pero con ritmo, que cadencia es recorrer la vereda. Con tumbao la vereda, con tumbao, El Móvice es en lo fundamental un esfuerzo de las víctimas por reivindicar el derecho a la memoria que es un instrumento importante para que el país conozca la verdad, pero también para que las víctimas entiendan que con este ejercicio estamos aportando a la construcción de la verdad, a la construcción de los elementos que necesita la sociedad colombiana para la demanda de justicia. La memoria es la única que mueve la conciencia del país para hacer que recuerde y que tenga presente lo que ha pasado, y es lo único que puede llevar al país a reaccionar frente a esa criminalidad. Para nosotros la memoria desde un enfoque psicosocial es el mejor dispositivo
Uno, para elaborar y para tramitar emocionalmente lo que ha sucedido. Dos, es un muy buen dispositivo para que queden instaladas las posibilidades de no repetición. En ese sentido, la memoria también para nosotros es la gran ocasión para colocar en lo público, ¿sí?, lo que ha permanecido en lo privado, pero también para descifrar las intencionalidades de la violencia, que fue con un objetivo establecido, que tenía la intencionalidad de causar daño, comprender las causas y frente a eso también ubicar que la responsabilidad no estuvo en la víctima, sino en quien planeó, planificó de manera intencional esos actos de violencia. Uno se siente fuerte, porque para mí la hija mía no ha muerto, ella vive, está conmigo, la tengo en este pendón, duermo con ella, yo hablo con ella. Y para mí eso es memoria. El estar, por ejemplo, llevando el pendón de ella, de muchas víctimas, a reuniones o a marchas, o sacar la galería, para mí eso es memoria, tener en la mente lo que ella era. La memoria ha sido la fuerza que ha permitido mantener la realidad de las víctimas en primer plano y la construcción de los sueños e historias por las cuales murieron unas personas ayer, que no se pierdan en el horizonte, que no queden en el olvido y que se actualicen para poder generar luchas hacia el futuro teniendo en cuenta el pasado. La memoria se cultiva con el uso, la resignación ya no nos puede joder. Ya sabemos que tejiéndonos los pasos, tendremos que tejernos la palabra, los abrazos. Ya sabemos que tejiéndonos los pasos, tendremos que tejernos las palabras, los abrazos. Ya sabemos que tejiéndonos los pasos, tendremos que tejernos las palabras, los abrazos y el hacer. Dicen que reverdecer es caer y es levantarse. Guayacán de las luchas no se cansa de crecer. Dicen que reverdecer es caer y es levantarse. Y el Guayacán de las luchas no se cansa de crecer. Fuego que ha nacido para arder, que somos fuego, que ha nacido para arder, que somos fuego, fuego, que ha nacido para arder, que ha nacido para fuego, que ha nacido para arder, que ha nacido para arder, somos fuego para arder. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en los últimos 5 años ha padecido más de 370 acciones de revictimización o de agresión en contra de sus integrantes, ¿no? Esto quiere decir amenazas, quiere decir homicidios, quiere decir desaparición forzada, desplazamiento forzado, estigmatización. Nosotros hemos tenido hostigamiento y la tortura, no solamente la tortura es que uno coge y te, sino que el solo hecho de mirar en el espacio, en el accionar tuyo, de que ellos estén allí, que te estén mirando rayado, que te estén señalándote tanto, de que te estén poniéndote la mira, en que te quieran quitar tu casa, en que te quieran reclutar a tus hijos, es una tortura y es un hostigamiento. Cuando salimos a la calle, cuando nosotros hacemos un plantón, una movilización, la generalidad es que posterior a esas acciones que realizamos siempre hay una amenaza. Y tiene que ver con estas acciones de inteligencia y contrainteligencia promovidas en una primera etapa por el DAS. Recordemos que el DAS tenía una especie de manuales de cómo amenazar, ¿no? Y muchas víctimas del Movimiento Nacional de Víctimas se vieron afectadas por estos manuales. Es decir, en este país la entidad oficial del Estado, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, tenía manuales de cómo causar sufrimiento y dolor psicológico a las víctimas. Por eso nos decimos que
tenemos que desmontar toda esa doctrina que ha estado dentro del establecimiento, tenemos que depurar el Estado de aquellos funcionarios que fueron responsables por acción o por omisión en la comisión de esos crímenes de Estado. Si nosotros no logramos depurar, desmontar esas doctrinas, a la gente la van a seguir asesinando. Bueno, nuestra situación ahora mismo no es la mejor. No es la mejor, ¿por qué? Porque nuestro trabajo siempre tiene muchos obstáculos. Las personas que nos hacemos visibles siempre nos viven amenazando. Pues lo último que nos pasó en enero fue un pasquín que sacaron las Águilas Negras, donde salimos muchas personas relacionadas en ese pasquín, pero la verdad es que nosotros no podemos callarnos. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades, tenemos mucha gente que está como esperanzada en el trabajo que uno está haciendo, y pues por eso es la razón o los motivos de esta lucha en el territorio. Hemos logrado ser una fuerza social en este país. O sea, yo creo que hoy, pese a que el gobierno no lo quiere, que los sectores empresariales no lo quieren, sectores políticos no lo quieren, es inevitable que nos tengan que escuchar. Y eso se debe pues a la capacidad de movilización que hemos tenido, a la capacidad de resistencia y también al poder evidenciar la criminalidad estatal. Visibilizar algunos casos que nadie les quería denunciar. Es el caso, por ejemplo, del despojo de tierra. Primero vinieron a por nuestros familiares y se nos llevaron, ahora se nos quieren llevar nuestro territorio, se nos quieren llevar nuestra riqueza, se nos quieren llevar nuestra agua, nuestro oro, se nos quieren llevar todo. Toda la problemática de los territorios baldíos, de los resguardos indígenas, de las zonas de colonización, de las zonas de reserva forestal que estaban habitadas por campesinos y que en medio de todo el conflicto pues habían sido atacados para poder tomar posesión de estas tierras, y que el desplazamiento forzado no solamente era un fenómeno o un efecto del conflicto armado, sino que había sido una estrategia para vaciar territorios. En la que participaron el Estado, los grupos paramilitares, empresas transnacionales, para apropiarse de millones de hectáreas de tierra que entrañaba una riqueza. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado propuso, entre sus 8 estrategias de lucha contra la impunidad, el catastro alternativo, que se trataba de una propuesta integral de mirar el problema de la violencia, del desplazamiento, asociada a la pérdida de esas tierras, de esos bienes, logrando demostrar que efectivamente cada desplazamiento, cada amenaza, cada hostigamiento entrañaba un plan de apropiarse de muchos territorios, generalmente tierra que estaba asociada con riqueza en el subsuelo o con riqueza en su capa vegetal para la siembra de palma aceitera, para la siembra de árboles de teca o para la explotación de recursos mineroenergéticos, o en el peor de los casos importante como corredor estratégico político-militar para que tropas y paramilitares movilizaran droga, armas o hicieran sus operativos militares. La política de restitución de tierras, que abrió muchísimas esperanzas en la gente, a pesar de que no funciona tan bien como quisiéramos, está siendo acompañada por una violencia paraestatal extrema, que está llevándola a que por momentos sea lenta o incluso la pueda llevar
a fracasar. Juan Manuel Santos le mintió al país cuando dijo que en sus primeros 4 años iba a restituir 2 millones de hectáreas de tierras. Pasaron ya 5 años y no hemos llegado a 100.000 hectáreas. Ahí ya hay una moratoria gravísima frente al tema de la restitución. Cuando hemos hecho debates en el Congreso sobre el tema de la aplicación de la ley, encontramos que no hay los recursos ni siquiera para pagar esas vulgares indemnizaciones administrativas, mucho menos para hacer una reparación colectiva, mucho menos para realmente restituir todos los derechos de las víctimas y hacer una reparación integral. Dijimos que el paramilitarismo continuaba en Colombia y las cifras hablan por sí solas. Hemos denunciado el fenómeno de la parapolítica quizás como ningún otro movimiento social en el país. Poner en evidencia cómo la parapolítica es tan compenetrada en la vida pública de los municipios. Ya estamos ejerciendo algunos controles políticos en estos municipios que realmente son demasiado el descaro que tienen estos grupos para manejar cómo se cogen el erario público, cómo maltratan a las víctimas. Yo creo que el Congreso pues tiene más de 60 parapolíticos que han sido condenados y que algunos han ido a detención en cárceles, la mayoría de detenciones domiciliarias, pero se ha puesto en evidencia el tema de la parapolítica, que no es un tema del pasado, porque hoy siguen en el Congreso los que llaman los herederos de la parapolítica, y creo que frente a la criminalidad estatal, el Congreso ha sido siempre muy complaciente. Yo creo que de alguna manera los factores de poder que concurren al Congreso, los parlamentarios que representan empresarios, terratenientes, que representan también los intereses de los mismos militares, de la fuerza pública, no han permitido que realmente se destrabe una legislación que permita investigar adecuadamente o generar marcos jurídicos para que los crímenes de Estado sean esclarecidos en el país. Las víctimas del crimen de Estado, la inmensa mayoría de ellas permanecen en impunidad. Y siempre se ha bloqueado el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y con mayor razón la garantía de no repetición. Es decir, la garantía de no repetición exigiría revisar todos los instrumentos y las instituciones victimarias, pero eso jamás se ha querido hacer. Que es algo que también se ha peleado mucho en temas de crímenes de lesa humanidad, que no respondan solo los que cometieron el crimen, sino también los que lo diseñaron, los que lo permitieron e incluso los que generaron normas y leyes que permitieron la impunidad y que permitieron que los crímenes se cometieran. Muchas de las organizaciones que acompañamos representamos eso, somos víctimas de crímenes de Estado. Solo el Comité Permanente tiene más de 53 personas asesinadas en toda su historia y fundamentalmente los principales actores son los grupos paraestatales y los grupos militares. En esa perspectiva, el Comité Permanente ayudó a construir una estrategia de lucha contra la impunidad junto con el resto de sectores y organizaciones que formamos parte del MOVICE. Porque son las luchas sociales reales, concretas, en las regiones, por la tierra, de las mujeres, de los sindicalistas, de los estudiantes y de la diversidad, digamos, de la población colombiana, los que se intentaron borrar, y es a través de este legado de la lucha contra la impunidad del MOVICE que se reactivan estas luchas. Creo que el primer elemento de esa lucha contra la impunidad ha sido el proceso de organización, de persistencia de las víctimas. Un segundo elemento tiene que ver cómo esa movilización se conjuga con acciones de tipo jurídico que implica que organizaciones que hemos acompañado a las víctimas en el reclamo de sus derechos adelantamos acciones para establecer esa verdad a nivel jurídico, pero también para que las normas y leyes obviamente respeten y garanticen los derechos de las víctimas, pero también con toda una estrategia de incidencia política, es decir, de cómo visibilizar ante la comunidad nacional e internacional que en Colombia existen graves violaciones a derechos humanos, existen crímenes de lesa humanidad y que hay un gran conjunto de víctimas de crímenes de Estado que exigen y reclaman sus derechos desde una perspectiva distinta y diferenciada. La justicia significa que haya verdad en todo lo ocurrido, que se develen todos los intereses políticos, económicos que hay detrás de la criminalidad estatal y que se nos pueda garantizar que esto jamás se repita en Colombia. El movimiento de víctimas es un movimiento social, tiene la virtud de haberse convertido en un sujeto fuerte, que ha hecho visibles a las víctimas del Estado, que le ha quitado la máscara al Estado colombiano
que es el mejor argumento de que en Colombia no ha habido la tan sonada democracia participativa, sino que ha habido un régimen profundamente autoritario que ha perseguido todas las expresiones sociales que han intentado un cambio y una transformación. Me parece que el movimiento es la esperanza mayor que tienen las víctimas de unir fuerzas, de tomar conciencia, de hacerle conciencia al país de lo que ha pasado en tantas décadas para que esto no se repita. Yo por lo menos soy una mujer muy agradecida con el móvil, sí. Muy, pero muy agradecida. Yo no tengo cómo pagarle. En los momentos difíciles que yo tuve en mi vida, yo tuve las puertas abiertas. Y yo sé que yo siempre la tendré. Por eso siempre, donde estén ellos, donde estén, estaré yo. ¿Entendió? Y no por lo que ellos hicieron en mi familia, en mi vida, sino porque me dieron una orientación política, que eso todo no lo da nadie. Cuando a ti te orientan políticamente y te enseñan a reclamar tus derechos, eso vale. ¿Me entendió? La capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en la historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, una de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Los principales retos a futuro, yo creo primero que todo intentar superar la ley 1448, la ley de víctimas, que para mí le hace mucho daño al movimiento de víctimas. La autonomía es uno de los elementos claves allí que tenemos que mantener, o sea, porque realmente las políticas estatales dentro de todo el proceso de las víctimas nos ha generado muchísima dependencia. Ha generado unas expectativas que posiblemente no las va a cumplir nunca, pero ha colocado unas expectativas económicas, porque sabe que las víctimas en Colombia en especial tienen dos situaciones. Son víctimas que tienen bajos niveles de educación en la mayoría de los casos, y que en lo segundo tienen una cantidad de limitaciones económicas que las lleva muchas veces a aceptar cualquier tipo de ofrecimiento económico. Entonces eso, el Estado ha puesto como una gran expectativa de indemnizaciones económicas frente a una cantidad de situaciones que es importante que las víctimas entiendan que se están burlando de ellas. Porque mucha gente se cree que la reparación es porque te den dinero. Para mí no. Yo cuando asesinaron a Rogelio, yo dije, es que a mí no me interesa la plata que me vayan a dar por la muerte de Rogelio. A mí me interesa es que se sepa la verdad. ¿Quién lo mató? Yo sé, pero ¿quién lo mandó a matar y por qué lo mandó a matar? Que la verdad salga a la luz pública, no se quede en los estrados judiciales, que el pueblo colombiano tiene que saber qué pasó con toda esta gente, ¿sí? Hablar de todos los invisibles, habitantes de calle que han sido asesinados por limpieza social, también tienen que salir y tienen que aparecer,
Esas víctimas invisibles tienen derechos y vamos tras eso. Seguir brindando herramientas para lograr romper con la mentira, con el engaño y con toda esa impunidad histórica y vergonzosa que marca tristemente la historia de Colombia. Yo diría que estamos en un momento en el cual podemos pasar de resistir, de luchar por nuestra visibilidad, a un momento en el cual las fuerzas sociales en Colombia, y entre ellas el movimiento de víctimas, se pueden convertir en las fuerzas que conduzcan, que gobiernen la sociedad colombiana. Pero nosotros consideramos que es la hora de que las víctimas empecemos a participar en los escenarios políticos de decisión. Para nosotros es fundamental. Primero porque hemos luchado todos con la impunidad y encontramos que hay unas leyes de impunidad impresionantes hechas por los victimarios. Y hemos decidido, y lo hemos hecho como capítulo, y estamos acompañando varios procesos en el tema de la formación política a las víctimas. Son víctimas que históricamente han tenido mucha movilidad, muchas de ellas han pertenecido durante mucho tiempo a diferentes organizaciones que fueron desarticuladas. Es fundamental reconstruir todo eso, retomar esos procesos de formación que la gente traía y que eran procesos de formación muy definidos en las decisiones políticas que se tomaban en el territorio. El Móvice ha sido un eje central para garantizar la dignidad de la lucha de las víctimas, para poder demostrar que tenemos propuestas políticas, que nos soñamos un país diferente y que somos capaces de construir un país diferente. Con la coyuntura actual, obviamente, tenemos retos más grandes, pero los retos siguen siendo los de siempre, lograr la unidad, lograr seguir luchando contra la impunidad, contra un Estado que nos ha asesinado, un Estado que no nos brinda garantías, un Estado que no nos brinda justicia. Entonces creo que los retos ahora más que nunca de las víctimas de crímenes de Estado es seguir aportando precisamente en ese proceso, pero también en el tejer paz, ¿no?, en nuestros territorios. Hoy tenemos un reto muy tenaz y es el tema de la paz. O sea, nosotros como Móvice le hemos apostado a la solución política y negociada del conflicto, pero no a cualquier precio, ¿cierto? Hemos dicho que es un elemento esencial es que se reconozca la responsabilidad de la criminalidad estatal. Si nosotros no hablamos de desmontar esas estructuras criminales al interior del Estado, esas doctrinas del enemigo interno, que consideran que quienes luchan por transformaciones sociales, políticas, económicas son considerados como el enemigo interno, podremos alcanzar un acuerdo, digamos, de cesación de la guerra en términos militares, pero mientras esas doctrinas persistan, van a seguir eliminando a la gente a partir de esas doctrinas. Entonces yo sí siento que el tema de la verdad, no solamente una verdad que dignifique a las víctimas, sino una verdad que permita desmontar la criminalidad de Estado, desmontar el paramilitarismo. Y que en esta nueva construcción de país la gente tenga equidad, igualdad y condiciones de una vida digna. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo realmente una paz y tenemos que seguir trabajándole como a estas iniciativas de propuestas que permitan que los niños que vayan viniendo encuentren un ambiente mucho más favorable, pero porque ha habido gente luchadora, emprendedora, que es capaz de ir dejando sembrado algo que les costó mucho. Seguir caminando en la búsqueda de un mejor país, que ojalá podamos garantizarles a nuestros hijos y a nuestras hijas que puedan conocer una Colombia en paz. De mucha fraternidad, de mucha fortaleza, porque en esta etapa de la coyuntura de la política colombiana hay cosas muy importantes en las cuales las víctimas jugaremos un papel trascendental en la construcción de la paz en Colombia. Creo que si en estos 10 años, con todo lo que nos ha tocado pasar, los compañeros que nos ha tocado enterrar, los miles de dolores que nos han tocado sufrir, no nos hemos desarticulado, no lo vamos a hacer. Entonces esa es la idea, como seguir unidos, juntos, y el camino es largo, no es fácil, pero creo que el amor de humanos, de hermanos, y el caminar en el dolor y en la esperanza nos permite poder seguir adelante. Un reto muy grande para el movimiento de víctimas es seguir trabajando como movimiento social. Es que hay veces no dimensionamos eso. Por el movimiento de víctimas está cumpliendo 10 años. Y para que un movimiento social se mantenga 10 años, eso es un reto grande. Porque los movimientos sociales que hay siempre son efímeros. Trabajan coyunturalmente por un tema y se desvanecen fácilmente. Entonces, para que un movimiento social como el Móvice se siga manteniendo firme por 10 años, ya por sí mismo es un reto muy grande que es superado. El mensaje es muy claro, o sea, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir saliendo a las calles, hay que seguir saliendo con la memoria de los caídos,
con la memoria de los exiliados, con la memoria de los desaparecidos. No solo invito a quienes hacen parte del Móvice a que continuemos en este escenario, en este espacio de lucha, sino que quiero ampliar esa invitación para que otras personas vengan, se sumen sus esfuerzos y también se comprometan de la mano de las otras víctimas y entendamos y construyamos juntos ese nuevo país con justicia social, un país incluyente, un país donde verdaderamente se pueda tener acceso a un Estado social de derecho, un país en paz, pero construido desde las bases sociales, construido desde todos aquellos sectores que siempre fueron y siguen siendo excluidos. Vamos a cumplir 20 años y seguimos luchando por nuestros derechos y seguimos ahí parados y que no nos vamos a dejar cooptar por el Estado, que vamos a seguir luchando por los derechos, por la dignidad de las víctimas, que aquí mucha gente fue asesinada, que tenía propuestas de país, de una nueva Colombia, de crearse sueños, de soñarse con un país diferente, un país gobernado por personas diferentes, donde hubiese un poco más de justicia. Entonces yo creo que ese es el gran reto, poder volver a cumplir otros 10 años más. Que venga la gaita, venga los tambores, el móvil si tiene 10 años de amor, en la alegría de mi tierra, y en octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil, que va a cumplir 10 años de amor, en la alegría de mi tierra, y en octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil, que va a cumplir 10 años de amor. En octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil, que va a cumplir 10 años de amores, en la alegría de mi tierra, y en octubre cuando nacen las flores, acompañadas por el móvil, que va a cumplir 10 años de amor.